Y bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther. Y bueno, antes de empezar, si me ayudan a ponerse de pie para hacer una oración y ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que nos permites leer tu palabra, que a través de ella, Señor, tú nos enseñas. Te ruego, Señor, que tú seas el que abra nuestro entendimiento, que tú nos ayudes, Señor, a poder comprender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, y ayúdanos también a ponerla en obra, Señor, a no ser solamente oidores, sino a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a empezar entonces ahora sí, capítulo 2 del libro de Esther. ¿Ya lo tienen? Ok. Versículo 1 dice: pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Toda la fiesta. Vamos a leer versículo 12 del capítulo 1. Dice: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Versículo 20. ¿Por qué se enojó? Porque la reina Vasti le dijo: no voy a ir ante el rey. Y entonces el rey, debido a esto, se enojó muchísimo, y entonces hizo este decreto, que versículo 20, decretó que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Esto estaba pasando en el capítulo 1, ¿sale? Ahora, por eso dice, pasadas estas cosas. Y dice: sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Ahora sí, dice el rey, ¿no? Vamos a enfrentar la cruda realidad, ¿verdad? Porque él tuvo una fiesta y por mucho tiempo estuvo tomando vino y tomando decisiones equivocadas. Y entonces dice que sosegada ya la ira, o sea que ya ese enojo fue apagándose un poquito, y estaba yo leyendo de los estudiosos que estudian muy bien la Biblia. Dice que pasaron 3 años, posiblemente pasaron 3 años desde esta fiesta del capítulo 1 hasta el capítulo 2, 3 años. Imagínense cómo era este rey que le duró el enojo un rato, ¿no? Y entonces dice que ya después se acordó. Y a veces nosotros nos acordamos y, pues hice algo malo, lo voy a remediar. No, ¿qué hizo este rey? A lo mejor su semblante era de tristeza, a lo mejor era de estar pensando, ¿qué hice? No lo sé, pero ¿qué fue lo que hicieron sus príncipes o estas personas que aconsejan al rey? Versículo 2, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavios. Entonces, como vieron al rey de cierta forma, dijeron: no, ya vamos a movernos, vamos a hacer lo que dijimos, vamos a hacer tipo, dicen por ahí, concurso, vamos a traer todas las mujeres más hermosas, vamos a presentárselas al rey, y de ahí vamos a ver que salga una mujer mejor que la reina Vasti. ¿Qué es un eunuco? Hegai era un hombre eunuco, dice, y quiere decir que era un hombre castrado y un tanto afeminado. Estas personas se encargaban de un harem de mujeres que eran propiedad del rey, y entonces quien las cuidaba para que no hiciera otras cosas eran estas personas que eran eunucos. Versículo 4, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. O sea, lo que traía el rey aquí en la mente acerca de Vasti, lo que le hacía sentir, simplemente lo opacó
y decir, vamos a quitar esto y vamos a traer nuevas mujeres, ¿sale? ¿Para qué? Para tomar el lugar de la reina. En vez de enfrentar las consecuencias de sus actos, en este caso el rey, lo que decidieron fue tapar o justificar su acción con otra y así hacer sentir bien al rey. Y dice que el rey estuvo de acuerdo y le agradó. Versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Recordemos que este pueblo, el pueblo de Dios, solamente llegaron 2 de las tribus a este lugar, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas 2 son las que estaban ahí en Babilonia cautivas. Y entonces dice que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. ¿Quién más era de la tribu de Benjamín? En aquellos tiempos era el rey Saúl, era de ese linaje. Y también más adelante, muchos años después, también nos dice la palabra que el apóstol Pablo también era de ese linaje, del linaje de Benjamín. Versículo 6, hablando ya de este hombre Mardoqueo. Él había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther. Entonces ahora sí aquí aparece la protagonista, ¿verdad? Que es Esther. Y dice la palabra de Dios que se llamaba Hadasa, ese era su nombre hebreo. Y luego otro hombre le puso Esther, porque Hadasa significa mirto, y esta mirto era una flor que cuando abre parece una estrella, entonces por eso le pusieron Esther, que ya les había dicho que Esther significa estrella. Seguimos, versículo 7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Entonces Esther era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces Hadasa o Esther era huérfana y quedó al cuidado de Mardoqueo, ella lo adoptó. Versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en su residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Aquí no sabemos si fue llevada a la fuerza o fue por mandato de Mardoqueo, porque no lo dice la palabra, pero ella fue presentada también entre todas estas mujeres. Versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Podríamos decir aquí que entonces Esther tuvo mucha suerte, ¿verdad? Porque fue escogida ella. Pero fíjese bien, ¿cómo podemos pensar esto, que tuvo suerte de haber sido escogida? Pero imagínense una mujer que va a ser esposa de este rey del que estamos hablando. Entonces ustedes díganme si esa es suerte, llegar a un lugar donde pues va a lo mejor correr la misma suerte que la reina Vasti, ¿sale? Entonces no podríamos hablar de suerte, pero todo tiene un porqué. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y fíjese que Mardoqueo dice que la adoptó como hija. ¿Por qué le habrá dicho esto a Esther? Porque la cuidaba. Él intentaba cuidar
a Esther. Lo que hacía Mardoqueo era por amor a Esther. Versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres. ¿Para qué? ¿Para qué se pasearía Mardoqueo? Para verla, se preocupaba por ella, ¿sale? Por amor, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Entonces este hombre actuaba por amor, quería a Esther. 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba, pero para venir, ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Entonces, estas mujeres que estaban separadas exclusivamente para el rey, eran separadas de sus familias para poder satisfacer los deseos sexuales de este rey Asuero. Porque es lo que estaba diciendo, que estas mujeres tenían que prepararse 6 meses y luego otros 6 meses para estar solamente una noche con el rey Asuero. Entonces imagínense lo que tenía que pasar estas mujeres para estar satisfaciendo el deseo de este hombre. Y Esther tuvo que pasar por todo esto. Versículo 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, a cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Entonces, todas estas mujeres tenían que estar escogiendo su ropa, tener que estar escogiendo cómo se presentaban al rey para que el rey quedara impactado por una mujer, y si corría con suerte, volver a estar con él, pero tenía que acordarse del nombre de esta mujer. Imagínense pues todas las mujeres que tenía y tenía que acordarse del nombre para volverla a llamar. Entonces no creo que haya sido tan fácil entre todas las mujeres, ¿verdad? Pero él, fíjense lo que va a pasar ahora. Tenía que haber algo diferente, algo particular, algo especial en esta mujer para que el rey se acordara de ella, ¿verdad? Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Cada mujer tenía la libertad de escoger su vestido, su ajuar y todo para presentarse ante el rey. Esther no era de las mujeres que decía, tráeme este vestido, tráeme tales pinturas, me voy a arreglar de esta manera. No, ella lo que hacía era seguir el consejo de un hombre que ya conocía al rey y le decía a este hombre, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, y ella hacía caso de lo que decía este hombre. Y no se ponía rebelde a decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, sino ella se dejaba guiar. Entonces era una mujer dócil, una mujer sin envidia, amable, porque dice que a todos tenía el favor de todos. Versículo 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y en ella halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces esta mujer tenía algo diferente a todas las demás.
Y también podemos decir que entonces, ¿quién ganó? ¿Quién fue entre todas las mujeres? La que dijo es esta, Esther. ¿Y qué ganó? Un príncipe, como a veces en la Cenicienta, ¿verdad? La arreglaron, la vistieron y dijeron, ella se casó con el rey. Pues no, le tocó este rey. Un rey orgulloso, iracundo, rencoroso, egoísta, amador de sí mismo, rey que se dejaba llevar por sus propios deseos. Rico, sí, pero era tan rico que se sentía con el poder de hacer lo que él quería. Versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. O sea que el rey estaba contento, ¿verdad? Y como estaba contento, volvió a hacer lo que hacía él, que era hacer fiesta, ¿vale? Y entregarse otra vez a todo eso que ya estuvimos leyendo en el capítulo 1. Muy bien, seguimos. Versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. ¿Ya vieron cómo es Esther? Un poco diferente o mucho diferente a las demás mujeres. Y traía ya ella una educación, quizá un conocimiento, claro que lo traía, del Señor, ¿cierto? Mardoqueo estaba en una buena posición en la casa del rey, porque dice que él se paseaba en el castillo. No cualquier persona podía hacer eso en la casa del rey. Él tenía una posición alta, Mardoqueo. Versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero, o sea, querían matarle. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Versículo 23, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Mardoqueo estaba en el lugar, estaba en la hora correcta, en el momento justo para escuchar precisamente estas palabras. ¿Y habrá sido también suerte? No, no fue suerte. Una vez más, no leímos que el Señor está haciendo algo, ¿cierto? Pero Dios, recordemos que ahí está moviendo todo atrás y poniendo todas las cosas en su lugar. Este hombre tenía que estar en ese momento, en ese lugar, en esa posición, para que él escuchara esto. ¿Por qué? Porque hay un plan. Hay un plan atrás de todo esto. Ellos están simplemente obrando cada uno de ellos en sus vidas, pero el Señor ya trae un plan atrás. Dice que el nombre de Mardoqueo quedó registrado en la historia para evitar la muerte del rey. Entonces podemos ver la providencia de Dios para con Esther y para con Mardoqueo. Dios tenía entonces un propósito en ellos y tiene un propósito en su pueblo. Dios está en control de todo. Quizá alguno de nosotros hemos estado pasando situaciones difíciles, estamos en alguna posición no tan buena, a lo mejor muy buena, pero debemos entender que todo eso está sucediendo por una razón y está sucediendo con un propósito.
podemos estar pasando o estar con personas que a lo mejor no nos están tratando bien, que a lo mejor estamos en un momento no muy bueno, pero tenemos que saber que Dios tiene el control de todas las cosas y que por algo están sucediendo las cosas así en nuestras vidas. Hay un propósito, hay un plan. No el Señor dice, chin, ya el rey hizo esto, ay no, chin, ya Esther tomó tal decisión. No, Dios tiene control de todas las cosas y todo está yendo de la forma en que el Señor la planeó. Él ya trae todo eso, ajá. Esther y Mardoqueo, ¿creen que ellos tenían esta idea de que Dios tenía el control de lo que estaba pasando? No, ellos estaban viviendo. Cada uno estaba tomando decisiones, confundidos a lo mejor, con miedo, etcétera. Ellos estaban viviendo, ¿sale? Pero ya después, cuando termina lo que estaba sucediendo, ellos pueden atar cabos y decir, ya entendí, ya sé por qué pasó esto, ya sé por qué pasó aquello, y llegan a ese propósito. Pero mientras, tienen que aprender a confiar en Dios, en que Él tiene el control de todo lo que está sucediendo, y lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la lectura. Entonces, cada uno de nosotros aprendamos a confiar en Dios, lo que hemos estado desde que iniciamos el servicio, ¿no? Debemos aprender a confiar en Dios y saber que Él tiene control de todas las cosas y que no desconoce la situación que cada uno está viviendo. Él va a obrar para que todo se dé de acuerdo a su propósito y a su voluntad. ¿Sale? Entonces, que Dios los bendiga.